Buenas tardes. Veo que sepan que está disponible la plática de esta tarde en inglés y en español. Si ven el icono del mundo en la parte de abajo, pueden seleccionar el idioma que desean utilizar para escuchar la plática del día de hoy. Quiero agradecerles a todos por unirse a nuestro programa Tierra Hostil 94, Reflexiones sobre Inmigración y Antropología Orientada al Público. Soy Mary Miller, directora del Instituto de Investigación del Centro Getty. Esto es parte de también lo que es nuestra serie de Más allá de las fronteras y más allá de los límites de este año. Sabemos que muchos de ustedes están en lugares lejanos y tal vez en otros continentes, como veremos más adelante. Hay personas también en el sur de California, donde yo estoy aquí en mi cocina, aunque ven el fondo que estoy utilizando es diferente. Aquí tenemos esta parte y donde en persona en Getty vamos a darle la bienvenida a nuestro nuevo hall de presentaciones, el hall de Locker Seal. Y también vamos a ver también el LAH. Y ustedes están uniendo con nosotros desde Italia, Australia, Perú, Venezuela, España, Brasil y muchos otros países. Entonces, ahora es un placer para mí presentar a nuestros oradores de nuestro programa. El señor de León, Jason de León, es el profesor de Antropología y Estudios Chicanos Centroamericanos en la Universidad de California en Los Ángeles, que va a hablar del origen de la migración de proyecto de aquellos que no están documentados y también la parte de las fosas a las que se han encontrado y también él fue fellow de la MacArthur. Y Jason nos va a ayudar para ver parte de sus equipos en proyectos que se están haciendo en este momento, especialmente Tierra Hostil 94, lo que es una exhibición de participación centrada en la muerte de migrantes, pero también su trabajo se centra en los indígenas de México de hace 3000 años. Entre algunas de las herramientas que inventaron los humanos hace años venían de piedra volcánica y creo que deberíamos de tener esta conferencia también para ver cuándo esto se inició, pero bueno, vamos a platicar más de eso. Vamos a ver intercepciones que son profundas desde el día de hoy. Y es aquí donde empieza nuestro programa conforme nuestro público lo vaya viendo. Nuestro programa está dividido en dos. Uno es la conversación. Para iniciar esta conversación también quiero presentar a Miguel de Vaca. Él es un oficial de programa de la Fundación Getty. Antes de estar en Getty, él fue presidente del departamento artístico en el Lake Forest College, donde también obtuvo su doctorado en Harvard y también ha sido profesor en American Art en la Universidad de Oxford en el 2017-18. Es activo también en los programas de graduados y también es asesor para las iniciativas de programas de los consejos de investigación. Las publicaciones de Miguel incluyen una monografía del 2016 de unas esculturas y también un volumen editado de conflicto, identidad y protesta del arte norteamericano. En Getty, entre muchas otras iniciativas, Miguel es responsable de la conexión de los donativos artísticos de la Fundación Getty. Voy a presentar a Miguel y a Jason en pantalla el día de hoy y quiero alentarlos a que seleccionen en la parte inferior de su pantalla el icono del mundo, el idioma al que quieran escuchar esta conversación, inglés o español. Jason y Miguel van a platicar durante cierto tiempo y luego Jason hablará de Tierra Hostil. Vamos a tomar preguntas en la pestaña de preguntas y respuestas. Ya al final, Miguel las va a reunir y las va a hacer a Jason. Muchísimas gracias por unirse a nosotros esta tarde. Muchísimas gracias, Mary, por esa generosa introducción. Es un placer para mí el estar aquí con ustedes. Jason, creo que el orden nos ha quedado muy claro y la meta
se conjuntan muy bien por lo que yo entiendo que es la trayectoria de tu carrera a donde estás ahora y el trabajo que has tratando de realizar. Quiero iniciar por el principio antes de entrar a tierra hostil en sí. Quisiera que prepararas el escenario un poco y que nos digas un poco de tus antecedentes, dónde creciste y también las raíces de que te llevaron a estudiar antropología. Sí, claro, muchísimas gracias Miguel, Mary y a todos en Getty por invitarme. Es un placer para mí estar aquí. Espero que todos estén bien y que estén seguros y bien y que podamos ver ya esta lucha que hemos tenido ya durante más de un año. Me siento optimista que así es, eh, así como lo hemos compartido con varios de los participantes. Como lo dijo Mary, soy antropólogo y que también he pasado por muchas iteraciones. Crecí en diferentes lados, en Estados Unidos y en Europa, porque mi padre fue militar. Y desde una edad temprana me interesé mucho en arqueología. Vengo aquí de la parte de Jones y también como niño en México visité lugares como las pirámides de Teotihuacán. Me han inspirado desde un principio la historia, la monumentalidad de la arquitectura mesoamericana. Entonces, desde niño yo quise ser arqueólogo, pero realmente sin saber cómo se iba a ver eso. Y llegué a la UCLA en 1995, hice, tomé arqueología y después estuve ahí 5 semanas, tomé mis exámenes de mitad de año y pues no pasé esos exámenes y después me fui a tocar música durante cierto tiempo. Y esto lo hice durante mucho tiempo y realmente tampoco fui exitoso en la música y traté de encontrar qué era lo que yo quería hacer con mi vida. Y por default regresé a la UCLA. mm, mm, Entonces regresé ahí a la UCLA y traté de convertirme en arqueólogo y aún así tenía yo problemas con eso. Las cosas que me emocionaban en arqueología no necesariamente eran las cosas que me habían enseñado. A mediados de los 90, donde todavía estábamos trabajando para tener un entendimiento inclusivo de la diversidad en esta disciplina, también de quién podía contar la historia del pasado. Entonces fue un momento donde yo me sentía excluido de alguna manera y seguí trabajando, esforzándome en esto. Y lo que pasó finalmente es que hubo algunos eventos diferentes. Tuve que tomar un trabajo y trabajé en el laboratorio de arqueología, de hecho, en la UCLA, y en el laboratorio del profesor G. Arney. Bueno, yo creo que llegué a su oficina con un currículum que no era de lo más brillante, pero por alguna razón tal vez le di lástima o no sé qué y me contrató. Trabajé en ese laboratorio durante un par de años y estaba yo muy emocionado sobre la disciplina de arqueología, pero todavía no estaba seguro si era algo que yo podía hacer o no. Y justo antes de mi último año en la universidad, alguien me dio un folleto del programa de Getty. Y bueno, pues, hice mi solicitud para tomar este internado en el museo y estar ahí en el campus. Y estuve ahí el verano finalmente trabajando en la parte de arqueología en Getty. Y entonces esto cambió mi vida. Sí, realmente quiero ahondar en esto, pero si podemos retroceder 2 segundos, cuando estábamos platicando la semana pasada, una de las cosas que me sorprendieron de tu historia es de que tú llegaste a UCLA como eh, estudiante tomando antropología como tu materia principal. Era casi, casi de la generación de Indiana Jones, ¿no? Estuve yo ahí contigo, vimos esas cosas, pero tú mencionaste también esta experiencia. En primer lugar, haber tenido
estas experiencias anteriores fue muy importante. Y también ojalá que puedas compartir con nosotros este maestro que tuviste en la preparatoria, que realmente te marcó en por lo que tú quisiste estudiar antropología. Lo que me pasó en la preparatoria fue, yo quería ir a la universidad, es un estudiante de primera generación que iba a la universidad, pero quería estudiar cosas que me interesaran y mis transcripciones, pues no eran muy buenas. Por ejemplo, la parte colonial de México, pues me dieron ahí una calificación de F. Y yo quería estudiar a los pueblos indígenas de México, pero lo que sucedió en la preparatoria fue que yo tenía este maestro de clase artística y era realmente esta clase donde hacíamos lo más que podíamos hacer estudiando la historia del arte, y él entendía que yo me interesaba en la arqueología y en la historia. Entonces él ajustó parte del programa de estudios para centrarnos más en aspectos arqueológicos, me dio cosas a leer, y realmente él fue la primera persona que me dijo: estás interesado en estas cosas, esta puede ser tu carrera, puede ser arqueólogo. Entonces, desde ese momento, yo pensé que podría ser una posibilidad, pero nunca lo había considerado de manera seria. Pensé que también podía enseñar historia, no sé, pero fue alentador, y durante todo el año él me estuvo fomentando este interés. Y bueno, yo sabía que se iba a requerir de mucha ayuda para que yo terminara en un buen lugar. Entonces, él realmente fomentó este interés en mí. Y una de las cosas que encontré es que a final del año hizo premios para todos los del grupo, los de mejor desempeño, etcétera. Y él me hizo un premio que se llamó la persona con mayor interés en historia o arqueología o algo por el estilo. Pero lo que él hizo una escultura que era pintado con inscripciones griegas, y luego la rompió para que se viera como una reliquia. Lo tengo en el escritorio en mi casa. Si no hubiera sido por él y que me hubiera dado ese parte de internado, no sé qué hubiera pasado o dónde yo estaría en este momento. Realmente él fue una persona muy importante en mi desarrollo. De hecho, él es una de las primeras personas que yo menciono en mi tesis. Bueno, sí, me sorprende que esta persona, en primer lugar, que estás en un curso de historia, puedo decirte que fue mi experiencia algo muy diferente a lo que tú tuviste. Fuiste muy afortunado de tener esa oportunidad y ese maestro. Entonces empezaste en la UCLA más o menos del 95, desertaste, luego regresaste, tomaste clase principal, antropología, algunas otras materias, y como tú dices, después participaste por la oportunidad de Getty, y que se presentó para ti. Para quienes se unen con nosotros, tal vez no sepan de este programa del que menciona Jason, y lo menciona ahora, la Fundación Getty en donde yo trabajo es uh, una institución donde tenemos también internados a nivel de licenciatura. Este es un programa que inició en 1993 de muchas maneras como una respuesta a las necesidades, y también ahora ha crecido. Bueno, primero debo decir que este es un programa que es de mayor diversidad en el museo y en el campo de artes visuales también. Y la meta principal es apoyar el trabajo de verano de tiempo completo, que se tengan estas oportunidades con antecedentes no suficientemente representados. Ahora este programa ha crecido para incluir 161 instituciones de arte, incluyendo Getty. Y la parte externa está administrada por mi colega, el señor Preciado, que espero que esté en el público el día de hoy. Y es una parte interna de este programa que Makutusha es quien lo está supervisando. Y tú te uniste a este programa y en 1999 o en el 2000, creo, ¿verdad? Más o menos. Estos fueron los primeros años.
Tú conoces este programa ya en un estado más evolucionado. ¿Qué es ese tipo de internado? ¿Puedes decirnos? Bueno, mi experiencia es que a través de este programa es que fue una de las primeras ocasiones en donde me dieron mucha responsabilidad y pienso que es lo que realmente necesitaba. Tal vez la gente que hablaba conmigo y no me daba muchas oportunidades o que me ensuciara las manos, pero con el Fowler, pues tuvimos esta colección de artefactos de México de 50 o 60 años y que se habían tenido durante 35, 40 años y se tenía que hacer una evaluación de lo que teníamos, un inventario. Y entonces, fue una aventura durante todo el verano buscando en cajas, encontrando todos estos artículos, y esto me inspiró. Y realmente lo que saqué de aquí, de esta experiencia, fue el poder que viene de darle a los estudiantes bastante responsabilidad y ellos se encargan de un proyecto. Realmente yo tomé eso y traté de aplicarlo a todo el trabajo que hacemos con el proyecto de inmigración indocumentado, con estudiantes en el laboratorio, en el campo. Y bueno, tengo un proyecto que tengo que hacer y le dije, yo no puedo hacerlo, confío en que tú lo puedes hacer, facilitarlo de diferentes maneras. Y realmente esta es una de las cosas que me llevo de esta experiencia, que incluso yo, en que realmente yo recibí estas oportunidades y ese apoyo para hacer este trabajo que parecía ser una tarea colosal. Entonces, esto te dé una oportunidad de tener mayor participación, digamos, ¿no? De trabajar con otros también, y esa fue una parte importante. ¿Consideras que fue esa experiencia, entonces, lo que te llevó al siguiente paso a tomar un doctorado en antropología? Ah, sí, claro que sí. Sí, yo estuve, este interés en arqueología en esa parte de las prácticas, pero yo no sabía qué más iba a pasar. Pero después de ese momento yo dije, bueno, si quiero seguir haciendo esto, la mejor manera de hacerlo es hacer un doctorado y pude trabajar con mis mentores que me supervisaban en el verano. Veía yo a todos los estudiantes y a los profesores que estaban relacionados haciendo preguntas. Bueno, ya hice esto, ahora estoy empezando a generar todas estas experiencias y cómo podemos hacer este siguiente paso. Entonces, este programa de pasantías realmente centró mi atención en México y puedo decir que estaba yo más en la parte de California, pero el final de todo esto es que desde entonces me ha interesado todo lo mexicano. Bien, obtuviste tu doctorado. A ver, estoy tratando de orientar esto hacia la siguiente parte, que realmente es donde yo me voy a detener en mis comentarios para que tú hables más. ¿Caracterizas también tu capacitación de arqueología al tipo de la vieja escuela? Y esto fue en el 2007, 2008. ¿Puedes más o menos decirnos cuál fue tu transición? Si nos puedes ayudar también a ver y que nos lleve a lo que es la tierra hostil. Sí, a la mitad de mi tesis había 10,000 piedras en tumbas en México, que hizo mención Mary precisamente, y yo cada vez más y más me interesaba en las personas con las que trabajaba, hombres y mujeres en México que me ayudaban en estas excavaciones, personas que estaban hablando de las experiencias de inmigración que realmente eran conmovedoras y que me hacían sentir mal, pero bueno, yo quería incluir a más personas en la historia más de que lo que estábamos sacando. Mi doctorado era en parte de herramientas, pero lo que yo recomendaba es ir al mercado laboral y decir, bueno, los últimos 10 años estuve estudiando rocas y ahora les puedo decir que realmente quiero trabajar en este tema donde no tenía yo nada de experiencia. Pero bueno, hice ese cambio, me llevó algo de tiempo y bueno, me reinventé como un etnógrafo de migración, justo después de mi doctorado. Y algo que sucedió conmigo
y por lo que me gusta la antropología es que siempre hablo de una disciplina que es inclusiva. No importa si estás en la antropología, eres etnógrafo o lingüista, todo esto puede estar bajo este campo de la antropología porque nos habla de la experiencia humana. Entonces, pasando de un tema a otro, pero bueno, yo tenía siempre esta curiosidad antropológica. Y bueno, terminé en Arizona también, 10 años después de que tuve esta pasantía de Getty y empecé a utilizar la antropología para entender las experiencias de los inmigrantes mexicanos en el desierto de Arizona. Así también con el trabajo que hice más adelante. Muy bien, de muchas maneras es un estudio centrado en objetos que obtuviste por la capacitación anterior, pero con una dimensión social y cultural también. Dentro del contexto actual, esto es algo tan importante y vital reconocerlo. Bueno, creo que eso nos lleva a nuestra sección casi de cierre de esta parte. Pasaremos a la siguiente sección de esta conferencia. Para aquellos que tienen preguntas y respuestas, pueden utilizar la pestaña de Q&A para que puedan presentar sus preguntas ahí y las que podamos responder y luego comentaremos un poquito más adelante. Muy bien, muchas gracias. Bien, entonces ahora vamos a ver unas cuantas diapositivas y vamos a ver uno de los proyectos actuales que estoy dirigiendo a través de este proyecto de inmigración indocumentada. No estoy seguro si se ¿ven mi pantalla? Sí, ahí está, ¿verdad? Bueno, antes de correr el video, quiero presentar brevemente que desde el 2019 uno de los proyectos del proyecto de migración indocumentada es una investigación y de colección de arte de largo plazo que también realicé, pues parte de su propósito fue tener una exhibición de Tierra Hostil 94 para crear conciencia de la gran cantidad de muertes de indocumentados en el desierto de Arizona, especialmente una política que se llama política para disuadir. En el 18 me interesé bastante en encontrar maneras de poder crear un trabajo para una exhibición que pudiera ser accesible para una gran variedad de públicos y también encontrar y poder colaborar con personas para crear conciencia sobre estos temas. Les voy a mostrar rápidamente este video de Associated Press sobre un prototipo que hicimos cuando estaba yo enseñando en la Universidad de Michigan. Les voy a enseñar el video y luego vamos a ver un par de diapositivas. Se llama Tierra Hostil 94. Esta exhibición es un proyecto de arte participatorio para crear conciencia sobre la crisis humanitaria en la frontera del sur. Nosotros realmente estamos hablando con personas de diferentes partes del mundo para preparar aquí estas etiquetas de las personas que han pasado por el desierto de Arizona desde el año 2000 y luego tratamos de hacer el mapa de Arizona. Tenemos diferentes sitios y después de esto, a mediados de octubre, les pedimos a todos que enviaran todas sus etiquetas y las recibimos en nuestra instalación. Esperamos que estén a unas cuantas cuadras de la Casa Blanca en noviembre del 2020. Bueno, mis abuelos y mis tíos llegaron aquí de manera ilegal. Sabíamos que en algún momento tenían que cambiar, pero esto es muy importante porque mucha gente no le gusta hablar de este tema de manera política y social. Vean el encabezado de la hoja. Y es un tema muy importante en el entorno actual de toda esta gente que está viniendo, todos estos niños, la construcción del muro. Se hablan de las miles de personas que están muriendo en la frontera debido a las políticas que se tienen. Y si podemos pasar a la siguiente diapositiva.
Este video obviamente es antes de la pandemia y parte de nuestros planes pues tuvieron que ajustarse consecuentemente. Entonces, la idea ha sido instalar 94 exhibiciones simultáneamente representando el año 94, que se llamaba la política de disuasión. Y entonces es una política para canalizar a los migrantes al desierto de Arizona, como vemos en este mapa, para desacelerar ellos y que caminaran ellos por un terreno hostil donde ellos experimentaban deshidratación, cansancio, exposición a condiciones ambientales extremas, y esto ha llevado a la muerte de miles de personas. Entonces, la idea ha sido tener estas exposiciones en 94 lugares. Ahora tenemos 150 de ellas que van a estar hasta el 2022. Estas exhibiciones están en 6 continentes. Pueden entrar a nuestro sitio tierrahostil94.org o también al proyecto de migración indocumentada.org para que vean los sitios en donde se van a tener estas exhibiciones, incluyendo el sur de California. Vamos a tener invitados de Europa y de otros lugares. Vamos a también, como les digo, tener presentación en 6 continentes. Pero una de las ideas de esto es un mapa de muertes de inmigrantes en Arizona. Y yo traté de tomar estos datos espaciales y convertirlo en algo más. Es decir, que humaniza todas estas muertes de una manera mucho más atractiva. Y nosotros convertimos este mapa de Google en una imagen tridimensional para la exposición. Y si pasamos a la siguiente diapositiva como ejemplo, es así como se ve Tierra Hostil una vez que está terminado. Tenemos todas estas etiquetas Manila que representan los cuerpos identificados de migrantes y documentados que han muerto cruzando las fronteras, y las naranjas conmemoran a los más de 1000 muertos que siguen estando sin identificar. Y tenemos aquí los nombres de todos estos cuerpos. Es el trabajo que hemos hecho durante una década y nos sugiere que también pues muchas personas han muerto en estos lugares tan lejanos y no se sabe si algún día se van a recuperar sus cuerpos por diferentes razones. Siguiente diapositiva, por favor. Así que esto es para una intención para tomar los puntos en nuestro mapa de Google y preguntarle a nuestros socios que nos ayuden a construir una versión tridimensional. Poner todas estas etiquetas en el lugar exacto donde se encontró el cadáver. Siguiente, por favor. Y es una tarea muy difícil, requiere mucha planificación estadística, aunque la manera en la que estamos haciendo es que nuestros socios reciben estos kits. Es bastante sencillo hacerlo, cuesta entre $1,500 y $2,000. Estamos recaudando fondos para subsidiar los costos de esta exhibición en los países que pueden darse el lujo de hacerlo, de tenerlos, ser anfitriones, y todos nuestros socios reciben todas estas cajas de etiquetas, instrucciones de cómo llenarlas y todas las instrucciones y los otros materiales que se necesitan para montar esta exhibición. Y una de las cosas que vienen al montar esta exhibición es que se puede ver la gran cantidad de muertes y fallecimientos en el suelo estadounidense. Esto es algo diferente a verlo representado de manera unidimensional en un mapa y no ver un muro de estos etiquetas que tienen que estar uno encima de otros, que ni siquiera se puede ver el mapa detrás de estos. Las exhibiciones o muestras físicas tienen códigos para poder escanearlo con su celular y ver las historias de los migrantes en el desierto, aquellos que han perdido a un ser amado, y también componentes de realidad aumentada con el celular, donde pueden entrar al desierto, hablar con avatars, que son los migrantes mismos, o gente que ha trabajado en estas causas humanitarias. Es decir, tiene componentes digitales que tratan de amplificar las voces de los migrantes mismos. Una de las cosas en lo que estoy muy interesado no es nada más tenerlos ustedes como público
ver nada más un mapa con los fallecidos, sino lo que yo quiero hacer es que experimenten esta muestra, esta exhibición, al entrar a la galería o la iglesia o en el centro donde se haga, que se tome el asiento y se les entregan estas etiquetas en blanco. Les pedimos entonces que nos ayuden a llenar este muro. No es un muro en la frontera, sino que represente la humanidad que se ha perdido en las últimas décadas en la frontera de México con los Estados Unidos. Les pedimos a los miembros del público que llenen la información para los fallecidos. Les pedimos que escriban mensajes en la parte de atrás. El de la izquierda, por ejemplo, de Carnita Marisela, tenía 31 años, de Ecuador, cuyo cuerpo mi equipo desafortunadamente encontraron en el 2012. Y para todas estas muestras, esta es la que yo llené, esta etiqueta, y escribí un mensaje. Pero para la gente en todo el mundo lo he estado haciendo, todo tipo de mensajes en diferentes idiomas de cómo se ven afectados por este proceso. Y estas se montan. Invitamos a la gente a la que realmente participe en este muro. A veces pueden tocarlos, darles la vuelta y tratar de leer los diferentes nombres. Realmente lo que queremos es tener esta empresa de colaboración y participación. Y es mucho trabajo, ¿eh? Tenemos un equipo que estamos tratando de apoyar para mantener estas exhibiciones. Tenemos cientos y miles de voluntarios en todo el mundo que nos han estado ayudando a instalar estas exhibiciones. Hasta ahora hemos tenido como 25, tenemos como 120 o 125 que montaremos en el futuro. Así es como se ve cuando le están construyendo este muro. Así que los invito a todos ustedes que vean estas exhibiciones. Tenemos muchas exhibiciones en el sur de California este año y el próximo. Y la parte más importante para nosotros es que ustedes puedan pasar unos cuantos minutos llenando estas etiquetas, escribiendo los nombres de los fallecidos, y queremos a nuestros participantes y verlos como personas que puedan traerle vida a estas etiquetas para que hagamos un tributo a la gente que ha fallecido, y también que la gente esté consciente que como un colectivo debemos de luchar para tener un cambio social positivo. Durante la pandemia hemos tenido que cambiar todo, hacer diferentes cosas para hacer los diferentes ajustes como todos. Y una de las cosas que he tratado de mantener y participar con nuestra gente y los colaboradores es un momento de recuerdo global. Este es un proyecto digital donde estamos tratando de recopilar informes, registros en audio o video con los nombres de las personas. Y antes de poder vernos en persona, quisiéramos que ustedes se involucraran en esto y entreguen su video a este proyecto. Vamos a darles una idea de cómo funciona, y si están interesados en participar, entren a nuestra página en internet, nos envían un email con su nombre, ubicación, y les enviamos todas las instrucciones de cómo participar. Aquí les vamos a dar una idea de 30 segundos de cuál es este momento de recuerdo global. Por favor, video. Name, Nombre, unidentified. no identificado. Age, Edad, unknown. desconocida. Reporting date, Fecha del reporte, September 5th, septiembre 5, 2010. 2010. Cause of death, Causa de fallecimiento, no determinado. Alfonso Salas Villagrán, edad 64 años. Fecha del informe 22 de agosto de 2006. Causa de la muerte, cardiopatía. Nombre, David Orozco Romo.
Alter edad 20. 20 años. Meldedatum Fecha de reporte del informe 28. septiembre September 28 del 2004. 2004. Todesursache Causa de Verletzung fallecimiento, durch stumpfe Gewalt. lo dañaron por fuerza innecesaria. Para estar involucrados, sigan las instrucciones a continuación. Envíen un correo electrónico con el tema y la línea debe ser HT94 Video Compilation e incluyan su nombre y ubicación, ciudad, estado, etcétera, etcétera. Lo que vamos a hacer ahora, antes de entrar a la sesión de preguntas y respuestas, quisiera tomemos un momento de silencio para recordar a las miles de personas que han fallecido al cruzar la frontera México-Estados Unidos, todos aquellos que han muerto y siguen muriendo al cruzar muchas fronteras en el mundo. Voy a quitar mi cámara en este momento para un momento de silencio. Siempre es difícil pasar a algo más después de hablar de esta tragedia continua en la frontera México-Estados Unidos. Pero queremos encontrar maneras para que ustedes participen con nosotros y se promueva un diálogo. Así que lo que queremos hacer en los próximos 2 minutos es que si tienen ustedes alguna idea o ideas sobre lo que hemos estado viendo sobre la muerte de los migrantes, vamos a abrir el chat, la función de chat, y les pedimos como miembros del público que nos den 1 o 2 palabras de cómo se sienten sobre este tema o la idea de un memorial, no sé, algo de cómo están digiriendo ustedes las cosas que hemos estado platicando. La función de chat está abierta. Les vamos a dar 1 o 2 minutos si quieren poner unas cuantas palabras antes de pasar a la sesión de preguntas y respuestas, por favor. Inspirados, frustrados, pero interconectados. Pena o dolor como un pariente o como un padre. Conectado y estoy sobrecogido con tristeza, temor por mis padres. Necesitamos involucrarnos. Los sueños se mueren sin agua cruzando el desierto. Me sentía yo empoderada como hija, como niña. Parece que es un lugar de tristeza. Estoy motivado para hacer un cambio. Sobrecogido. Desesperado, pero con amor. Gracias por su trabajo. Es importante, único e irreemplazable estas vidas. Estoy triste, pero sobre todo molesto o molesta. Me hace pensar de la gente que quiere seguir tratando mal a la gente en Estados Unidos. Impotente, con dolor, apreciación por la vida. Necesitamos contar más estas historias. Humilde, pienso en mi padre.
Muchas gracias a todos por sus comentarios. No estoy seguro si todo el mundo puede leer el chat, creo que sí, pero se dicen cosas como que están conectados, tristes, no informados, con temor, frustrados. Este tema, creo yo, trae todas estas emociones y espero que al final del día promueva un diálogo productivo sobre este tema. Periódicamente se ha pasado por alto, pero vamos a llegar a esto en la sesión de preguntas y respuestas. Y por favor hagan sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas, pero hay momentos cuando pedimos cosas de esta nueva administración, de este nuevo gobierno. Queremos que reparen mucho de los daños que se han hecho en los últimos 4 años, pero hay que pensar en los daños que se han hecho en los últimos 30 años. Y nada más al estar informados y al participar, creo que podemos tener una mejor conversación al respecto. Más detalles y espero que sea inspirador y que sean conversaciones que sean motivadas por la acción. Muchas gracias a todos por darnos estos comentarios en el chat. Ahora tenemos aproximadamente 15 minutos en nuestro programa para preguntas y respuestas. Miguel creo que va a volver a tomar el micrófono. Si la gente quiere hacer preguntas en la sección de preguntas y respuestas, por favor. Y vamos a ver, creo que alguien de nuestro equipo me va a ayudar. Bueno, de hecho, creo yo que mi video creo que se va a poner en este momento. A ver. Muchas gracias. Sí, gracias, Jason, por este ejercicio tan poderoso. Simplemente el tratar de sacar nuestros pensamientos en una sola palabra es muy difícil, pero al leer las palabras es como un poema. Realmente es acogedor realmente. Hay diferentes preguntas, creo yo. Algunas de estas tienen que ver con hacer una interfaz entre el trabajo etnográfico y antropológico y el de arte. Pero creo yo que algunas de las preguntas simplemente tienen que ver con el aspecto emotivo mismo y su resonancia con el público. Alguien preguntó si algunas de las muestras han ayudado a los seres queridos a identificar a un miembro de su familia. Bueno, es una buena pregunta. La muestra en sí o exhibición está diseñada para conectar a los públicos con organizaciones que están trabajando al respecto. Está el Centro de Colibrí para los Derechos Humanos que está en Tucson, que busca reunir a las familias de los desaparecidos, los fallecidos. Así que en todos nuestros programas nosotros trabajamos fuerte y la gente entonces va a estas muestras o exhibiciones y hacen preguntas sobre cómo ayudar a alguien que ha perdido a alguien en el desierto, cómo los conectamos. Muchas veces lo podemos hacer a través de estos mecanismos y gran parte del trabajo aquí es que esto sucede en diferentes lugares y lo consideramos como que estamos dando a nuestros colaboradores el show básico, la parte de exhibición básica, como quieran llamarlos, y después les alentamos a que diseñen otra programación alrededor de esto. Todas las comunidades tienen inmigrantes en su comunidad que tiene sus temas únicos y singulares. Así que les decimos a nuestros socios, ¿cómo pueden tomar esta muestra, esta exhibición de lo que está pasando en Omaha, en Nebraska? Es decir, aquellos que traen activistas que están trabajando en estos temas o nuestros socios en Europa, ¿cómo se pueden conectar con lo que está sucediendo en Arizona o en lugares como el Mediterráneo? Así que es este diálogo de colaboración que tratamos de crear esto
en los diferentes socios y conectar a la gente con organizaciones de caridad. Se pueden diferentes formas para involucrarse directa o indirectamente. Muy bien. De hecho, hay una pregunta aquí de alguien que dice que además de lo que es esta Tierra Hostil 94, cómo los activistas se pueden involucrar para trabajar con este proyecto de migración indocumentada. Bueno, simplemente pueden visitar nuestros sitios y ahí ustedes pueden enviarnos un correo electrónico con la pregunta para conectarse con alguien. Si no podemos ayudarles nosotros, definitivamente los podemos poner en contacto con otras organizaciones que están trabajando en temas similares. Y además, todavía existe el potencial para la gente que sea anfitriona de esta exhibición. Tenemos 150 exhibiciones y es muchísimo trabajo, así que podemos volver a hablar al respecto, pero existe el potencial que si se puede agregar nuevos shows, nuevas exhibiciones, está bien, pero la gente puede entrar a nuestro sitio en internet o enviarnos un mensaje. Quisiera yo regresar, creo yo, a ver algunas de las emociones que provoca esto. Hay muchas preguntas en la sección de preguntas y respuestas. Luis Martínez dice, me imagino que esto es tremendo para la gente que está llenando las etiquetas. ¿Cuáles han sido las reacciones en este proceso? Y hay otra pregunta, un corolario que dice, para los no participantes, ¿cómo se ha digerido esto? Parece que llenar las etiquetas es el principal elemento y me pregunto cuáles son los efectos en la gente que nada más lo está viendo. Bueno, pues todas las exhibiciones son diferentes. Y creo yo que con base en los diferentes prototipos que hemos hecho, todas las sesiones de retroalimentación con los participantes, creo que la gente saca mucho de esta experiencia. Sé que es difícil para estas personas, pero salen de aquí con un sentido diferente de qué significa el migrar, cómo la gente sufre de manera diaria y de manera innecesaria. Así que ha sido la retroalimentación de la gente que con frecuencia no están relacionados con este tema. Aquellos que sí están relacionados con esto salen de una manera diferente. Y hay gente, por ejemplo, que ellos mismos han cruzado la frontera o sus parientes. Para ellos, el llenar este tipo de etiqueta es una experiencia totalmente diferente. Alguien que lo escuche esto por primera vez. Los beneficios para ambos han sido increíble para nosotros. Hemos pasado muchísimo tiempo en el sitio facilitando las conversaciones con los participantes, cómo hablan de sus sentimientos y tenemos suficiente retroalimentación para participar con diferentes tipos de públicos. Pero creo yo que la respuesta general, aun cuando es difícil de participar, ha sido que la gente han encontrado un valor muy profundo. Para aquellos que no han podido llenar estas etiquetas, creo que hay suficiente en esas instalaciones donde la gente simplemente el estar ahí alrededor de esto puede ser una experiencia muy poderosa. Una cosa es el tocarlo, saber que representa tantas vidas perdidas. Pero también hemos tenido que dar mucho contexto para la gente no llega y vamos a traumatizar a la gente, quienes ya están traumatizados por esta experiencia de migración. Pasamos mucho tiempo al principio y después hablamos con la gente, con nuestros participantes y les damos material de contexto para la gente que va nada más como visitantes. Sí. Y eso tiene que ver con otra pregunta que creo que es muy interesante de Audrey Harris, quien nos pregunta, recientemente ha habido controversia sobre la sensibilidad o la compensación sobre temas relacionados con los traumas. ¿Cómo se enfrenta este tema en tus entrevistas con la gente que tiene historias dramáticas? Bueno, esto es una parte diferente del trabajo. Estas muestras, las entrevistas que incluimos nosotros, nada más son unas cuantas que se incluyen en la realidad aumentada o en la parte digital. Yo he entrevistado cientos de personas, quizá miles de personas ahora, debido a la investigación etnográfica, pero
estas exhibiciones realmente se enfocan en datos accesibles por el público. Hay muy poco, bueno, casi todas las entrevistas que están representadas, ya sean con las personas que yo he estado entrevistando ya durante una década y que los he incluido en mi primer libro, o provienen quizás de gente que está colaborando con la Fundación de Colibrí para Derechos Humanos y entusiásticamente han querido contar sus historias sobre qué es lo que le ha pasado a sus familiares. Así que realmente no hay un tema aquí en cuanto a compensación, pero hay algo que yo discuto en detalle con otra parte de mi trabajo, pero la gente se les debe compensar por su tiempo, creo yo, y debemos de encontrar formas para pensar cómo podemos cooperar con la gente que está compartiendo sus historias y que están dando a científicos sociales esta información que es gran parte de sus vidas personales. Sí, creo yo que si yo pueda sacar algo de esto e ir a 30,000 pies, creo que hay una pregunta por ahí que se fue inspirada por mi colega McDonald's sobre la relación entre Tierra Hostil 94 y la investigación etnográfica y académica. Y la forma en que yo haría la pregunta es, cuando ves instalaciones como este tipo, y Jason y yo lo hemos platicado ya antes de esto, de esta sesión, ¿en dónde entra la etnografía? ¿Dónde está el arte y la etnografía, la antropología? Es decir, parte de lo que estoy pensando aquí, estoy pensando en lo que yo siento que es el arte contemporáneo, que es la estética, y se tiene estética participatoria, y se tiene trabajos y obras de los 70s, como de Susan, de 12 Mayas en Mayo, sobre el estupro, pero hay contexto histórico aquí. Y para ti, ¿cómo consideras esta interfaz entre la etnografía, antropología y el arte con A mayúscula? Pregunta excelente. Esto es algo que he tenido que pensar de manera retrospectiva nada más, porque siento que la forma en la que funciona mi cerebro es que finalmente la meta es participar con la mayor cantidad de gente posible, el traducir la ciencia social, los datos de ciencias sociales sobre la experiencia que tiene la gente al cruzar las fronteras. Mi meta es pasar esta información para poder crear mayor empatía e informar a la gente más de diferentes maneras. Así que para poder hacerlo, a veces soy un antropólogo, a veces soy arqueólogo, a veces soy un curador. Constantemente estoy tratando de evolucionar para poder encontrar nuevas direcciones de mi trabajo. No siempre puedo ir a la par y decir, todo lo que está sucediendo aquí, no estoy muy participando aquí porque estoy pensando más en él como antropólogo que quiere ser un artista, que quiere ser un fotógrafo, etcétera, etcétera. Y uno puede llamarlo como sea, siempre y cuando uno participe y se involucre y que sea algo significativo. Pero ahora que estos proyectos, sobre todo en los últimos 2 proyectos de las exhibiciones, he estado empezando a escribir cosas dentro del contexto histórico y me está obligando a tener conversaciones más interesantes al respecto. Pero al final del día, ojalá y no fuera yo el hacer esto. Ojalá hubiera yo tenido más antropólogos capacitados para pensar de esta manera disciplinaria y no nada más de forma antropológica y pensar en otras ciencias sociales, sino el tener que ver con la antropología de las artes. Esto es en lo que yo quisiera hacer, este es el espacio de que mi cerebro está tratando de hacer este trabajo para saber exactamente qué es lo que está sucediendo y cómo esto encaja. Sí, al pensar sobre el arte, o las artes, que es algo que puede resolver los problemas de manera muy productiva de conceptualizarlo. Creo que ya vamos a terminar. Me doy cuenta de que hay muchas preguntas y espero
que hay una oportunidad para que estas preguntas se puedan responder por correo electrónico, pero hay una pregunta que realmente ha sobresalido de todas estas metas y todas estas, donde has involucrado fotógrafo, curador, antropólogo, etnólogo y también las demandas emotivas y emocionales que esta tarea te exige a ti. ¿Cómo es este trabajo que Nati ha presentado? ¿Cómo te ha afectado el sentido de tú mismo y cuál es tu lugar en esta tragedia del mundo? ¿Lo ves de manera diferente a antes de que hubieras empezado esta exhibición? Y yo quisiera agregar a esto también, si hay alguna manera en la que te puedas separar, digamos, o cómo te inmersas tú en esto. Y debes de estar al mismo tiempo el estar abierto de las demandas emotivas de este proyecto. Bueno, pues esto ha cambiado mi vida en cuanto a que cuando yo inicié este proyecto hace una década aproximadamente, creo que yo ignoraba mis sentimientos, llegaba yo a todo que soy un científico social, soy objetivo, soy una persona muy dura, y en muchas formas pensé que mis propias experiencias al crecer y a lo que estaba yo expuesto tenía un callo, digamos. Yo podía manejar formas específicas de sufrimiento, siempre y cuando tenía mi cachucha de científico, pero después ahora pienso lo opuesto, porque con el paso de los años soy más sensible a estos temas a nivel personal. Entre más me exponía a los traumas de los demás, sería más fácil, pero no, es exactamente lo opuesto. Cada vez estoy tremendo desde el aspecto emocional de cuando yo empecé y está bien, esto me recuerda que soy humano y que son cosas que me afectan y que deben afectarme e impactarme. Y vengo de una posición muy buena, privilegiada, pues yo estudié las experiencias de otras personas que con frecuencia pueden ser un trauma y me pongo en estos escenarios y después, bueno, no es, mi trabajo no es quejarme, sino hacer el mejor trabajo posible dentro de este contexto. Pero sí he tenido que ver cuáles son mis fronteras, mis límites y saber cuál es el autocuidado. Y creo que la pregunta de cómo uno se separa de esto, pues periódicamente he tenido que hacerlo. Estoy trabajando en un libro hoy en día que en el que he estado trabajando desde el 2015, que tiene que ver con la muerte y los asesinatos, y lo tuve que dejar todo año y medio de escribirlo. Nada más me he tenido que reagrupar y tratar de ponerme en una posición más saludable para poder regresar y escribir de una forma más productiva y sana. Así que es un autocuidado, nada más para mi auto perseverancia, sino también para poder regresar al trabajo y hacer lo mejor posible para tratar de ayudar a la gente a que cuente sus propias historias. Pero bueno, esta es una conversación muy interesante que los científicos sociales y otras personas que están tratando con la representación del trauma, con frecuencia debemos de tener estas conversaciones de qué significa estar en esta función durante tanto tiempo y cómo salir de ella lo más pronto posible. La vida emotiva, que puede ser parte de otro estudio etnográfico para algún otro momento. Muchísimas gracias, Jason. Fue muy interesante tu conversación y nos da muchísimo gusto de que hayas podido dedicarnos tiempo para estar con nosotros el día de hoy, para platicar de tu viaje, de tus experiencias, de estas instalaciones. Y ahora le cedo la palabra a Mary para concluir. Muchísimas gracias. Gracias también a ustedes. Quiero agradecer a todos por haberse reunido y en el chat. También esta información va a estar en el canal de Getty en unas 2 semanas y como en la mayoría parte de nuestros programas que se han dado en línea durante este año. Para aquellos de ustedes que tienen
preguntas en la pestaña del chat y de preguntas y respuestas las vamos a dirigir a las personas correctas para que se respondan todas las preguntas en los próximos días. Y sobre todo, quiero agradecer a Jason de León, a Miguel, a el señor de Vaca, quienes realmente nos han dado una conversación tan interesante y además de tener una tarde bastante intensa aquí en California esta tarde. Muchas gracias y esperamos verlos nuevamente en uno de nuestros programas en el Instituto de Investigación Getty. Muchas gracias.